No esperaba verte ese día, mucho menos de esa manera, en un instante que parecía insignificante, un momento cualquiera en el que yo estaba ocupado con mis pensamientos, distraído en lo cotidiano. Convencido de que tu recuerdo ya no tenía fuerza suficiente para irrumpir en mi vida. Caminaba sin prisa, con la mente enredada en asuntos triviales, en listas de pendientes, en ideas dispersas que nada tenían que ver contigo. El aire estaba tibio, la ciudad vibraba con su ruido habitual, los vendedores gritaban sus ofertas, los autos pasaban con prisa, y yo me sentía parte de esa corriente indiferente que arrastra a todos. Y de pronto, como un relámpago que rompe la calma, apareciste. Fue algo completamente casual, un encuentro que no estaba escrito en ninguna agenda, un cruce inesperado de caminos que me obligó a detenerme, a enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Al principio dudé. Pensé que tal vez era una ilusión, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era alguien parecido, una sombra que se confundía con la tuya. Pero hay cosas que no se olvidan, detalles que permanecen grabados en la memoria como cicatrices invisibles, tu forma de caminar, esa manera de mover los brazos con naturalidad. Tu sonrisa que parecía iluminar incluso los días más grises. Eras tú, no había duda, y no estaba sola. Había alguien más contigo, un hombre al que no conocía, pero no necesitaba conocerlo para entenderlo todo. Bastaba con observar la forma en que te miraba, la manera en que tú respondías, esa complicidad silenciosa que se construye entre dos personas que comparten algo más que palabras. Eso antes era mío, o al menos eso creía. Durante mucho tiempo pensé que esas miradas, esas sonrisas, esa conexión eran un territorio exclusivo, un espacio que solo nosotros compartíamos. Y sin embargo, ahí estaba él, ocupando un lugar que alguna vez fue mío, llenando un vacío que yo había dejado sin querer o que tú habías decidido abandonar. No sentí enojo, no hubo rabia ni gritos internos, lo que sentí fue un golpe seco, como cuando algo dentro de ti se rompe sin hacer ruido, como una grieta silenciosa que se abre en lo más profundo del alma. En ese momento entendí algo que no había querido aceptar. Tú ya habías seguido adelante, y yo todavía estaba atrapado en lo que fuimos, en las memorias que me parecían tan vivas. En las promesas que aún resonaban en mi mente como si no hubieran caducado. Me quedé observando, no mucho tiempo, solo lo suficiente para que la realidad se volviera imposible de ignorar, para que la evidencia se impusiera sobre cualquier ilusión que aún pudiera quedarme. Te veías bien, tranquila, cómoda, feliz tal vez, y eso dolió más de lo que esperaba. No porque no quisiera que fueras feliz, sino porque esa felicidad ya no tenía nada que ver conmigo, porque tu sonrisa ya no estaba dirigida hacia mí, porque tu mirada ya no buscaba la mía. Porque tu vida había encontrado un nuevo rumbo en el que yo no tenía lugar. Pensé en acercarme, en decir algo, en romper la distancia con una palabra, pero ¿para qué? No había nada que recuperar, nada que explicar, nada que cambiar. Así que no lo hice, me fui, y mientras caminaba entendí algo que me costó aceptar. No se trata de que alguien más haya llegado, se trata de que tú ya no estabas esperando, de que tu corazón había encontrado un nuevo ritmo, de que tu historia había seguido adelante sin mí. Y ahí fue cuando realmente terminó todo, no el día que nos despedimos, no en las lágrimas que derramamos ni en las palabras que dijimos, sino el día que te vi con otro y entendí que ya no había un nosotros. Ese instante fue definitivo, porque me obligó a enfrentar la verdad que había evitado, porque me mostró que la vida no espera a que uno esté listo para soltar. Porque me enseñó que el tiempo avanza incluso cuando uno se queda detenido en el pasado. Caminé largo rato después de verte, con la mente llena de imágenes que no podía borrar, con el corazón pesado, con la certeza de que había llegado el momento de aceptar lo que tanto me había negado. Cada paso era un recordatorio de que la historia había terminado, de que lo que alguna vez fue nuestro se había convertido en un recuerdo, en una página cerrada, en un capítulo que ya no podía reescribirse. Mientras avanzaba, los sonidos de la ciudad se mezclaban con mis pensamientos.
El bullicio de la gente, las risas de los niños, el murmullo de conversaciones ajenas, todo parecía distante, como si estuviera caminando dentro de una burbuja que me aislaba del mundo. Recordé nuestras caminatas juntos, las veces que nos deteníamos a observar escaparates, las discusiones triviales sobre qué camino tomar, los silencios cómodos que compartíamos sin necesidad de palabras. Todo eso regresó de golpe, como una película que se proyectaba en mi mente, y cada recuerdo era una herida que se abría de nuevo. Me pregunté cómo habíamos pasado de ser inseparables a convertirnos en desconocidos que se cruzan por casualidad. Pensé en las promesas que nos hicimos, en los planes que trazamos, en los sueños que compartimos. Todo eso parecía ahora tan lejano, tan irreal, como si hubiera pertenecido a otra vida, a otra versión de nosotros que ya no existía. Y sin embargo, la intensidad de esos recuerdos me hacía sentir que seguían siendo parte de mí, que aunque tú habías seguido adelante yo todavía estaba atrapado en ese pasado que se negaba a soltarme. Recordé la primera vez que caminamos juntos bajo la lluvia, sin paraguas, riendo como si el mundo entero nos perteneciera. Recordé las noches en que nos quedábamos despiertos hablando de todo y de nada, inventando futuros que nunca llegaron. Recordé tus gestos pequeños, como la forma en que acomodabas tu cabello detrás de la oreja, o como tu risa se escapaba en momentos inesperados. Todo eso volvió a mí con una claridad dolorosa, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aún estuviera allí, en ese instante compartido. Y sin embargo, la realidad era otra, tú estabas con alguien más, y yo caminaba solo, cargando con un pasado que ya no tenía lugar en tu presente. Seguí caminando, y cada paso parecía arrastrar un peso invisible. El mundo alrededor continuaba con su ritmo habitual, los vendedores ofrecían sus productos, los niños corrían detrás de una pelota, los autos se detenían en los semáforos. Las conversaciones se mezclaban en un murmullo constante. Todo seguía igual, pero para mí nada lo estaba. La ciudad era la misma, pero yo ya no lo era. Había algo roto dentro de mí, algo que no se podía reparar con palabras ni con gestos, algo que se había quebrado en silencio y que me obligaba a mirar la vida desde otra perspectiva. Pensé en lo que significaba verte con alguien más. No era solo la presencia de esa persona, era la evidencia de que el tiempo había hecho su trabajo, de que tú habías encontrado un lugar distinto para tu corazón, de que la historia que compartimos había quedado atrás. Y mientras lo pensaba, me di cuenta de que yo seguía aferrado a recuerdos que ya no tenían espacio en tu presente. Era como sostener un libro cerrado, insistiendo en leer páginas que ya habían sido escritas, sin aceptar que la historia había terminado. Recordé nuestras tardes en aquel café pequeño, donde siempre pedías lo mismo y yo fingía sorprenderme de tu constancia. Recordé las caminatas por el parque, cuando las hojas caían y tú decías que el otoño era la estación más honesta, porque mostraba la belleza de lo que se marchita. Recordé las noches en que hablábamos de todo y de nada, cuando el silencio era tan cómodo que parecía una canción compartida. Todo eso volvió a mí con una fuerza inesperada, como si el pasado se resistiera a desaparecer, como si quisiera recordarme que alguna vez existió un nosotros. Pero la realidad era otra. Tú estabas con alguien más, y yo caminaba solo. Esa imagen se repetía en mi mente una y otra vez, como un eco que no se apagaba. No sentí rabia, no sentí celos, lo que sentí fue una tristeza profunda, una melancolía que me envolvía por completo. Era la certeza de que lo que alguna vez fue nuestro ya no lo sería nunca más. Seguí caminando, y cada esquina me traía un recuerdo distinto. La tienda donde compramos aquel regalo improvisado, la calle donde discutimos por una tontería, el banco del parque donde me dijiste que todo estaría bien. Cada lugar era un recordatorio de lo que habíamos sido, y cada recuerdo era una herida que se abría de nuevo. Me di cuenta de que la ciudad estaba llena de ti, de nosotros, de momentos que habían quedado atrapados en el tiempo. Y sin embargo, tú ya no estabas allí. Pensé en acercarme, en decir algo, en romper la distancia con una palabra. Pero ¿qué podía decir? ¿Qué podía cambiar? No había nada que recuperar, nada que explicar, nada que modificar.
El silencio era más honesto que cualquier frase, y así lo acepté. Me fui, y mientras caminaba entendí que la verdadera despedida no había sido aquella última conversación, ni las lágrimas que derramamos, ni las promesas que se rompieron. La verdadera despedida había sido ese instante en que te vi con otro y comprendí que ya no había un nosotros. La nostalgia me acompañó durante todo el trayecto. Era como una sombra que se pegaba a mis pasos, como un susurro que me recordaba lo que había perdido. No era un dolor agudo, era una tristeza silenciosa, una melancolía que se instalaba en lo más profundo de mi ser. Y mientras la sentía, comprendí que no podía luchar contra ella, que debía aceptarla como parte de mi historia, como una cicatriz que me recordaría siempre lo que fuimos. El tiempo siguió avanzando, y yo seguí caminando. La ciudad se transformaba a mi alrededor, pero dentro de mí todo permanecía igual. Cada paso era una reflexión, cada esquina era un recuerdo, cada mirada era una confirmación de que la vida había cambiado para siempre. Y sin embargo, en medio de esa tristeza, había una extraña calma. Era como si al aceptar la pérdida hubiera encontrado una forma de paz, una manera de convivir con el pasado sin negarlo, sin huir de él. Comprendí que la nostalgia no era un enemigo, que la melancolía podía ser también un refugio. Porque en ella estaba la memoria de lo que fuimos, la certeza de que alguna vez existió un nosotros, la evidencia de que el amor había sido real. Y aunque ya no estuviera presente, aunque ya no formara parte de tu vida, seguía siendo parte de la mía, seguía siendo un capítulo que me había marcado para siempre. Así terminé de aceptar lo que tanto me había negado. No fue un acto repentino, no fue una decisión consciente, fue un proceso lento, una contemplación que me llevó a entender que la vida sigue, que el tiempo avanza, que las historias se cierran aunque uno no quiera. Y en esa aceptación encontré una forma de calma, una manera de seguir adelante sin olvidar, sin borrar, sin negar. Porque al final, lo que queda no es la rabia ni el dolor, lo que queda es la memoria, la nostalgia, la contemplación de lo que alguna vez fue. Y aunque ya no haya un nosotros, aunque la historia haya terminado, siempre quedará la certeza de que existió, de que fue real, de que dejó una huella que nunca desaparecerá. Eso es todo amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.